Bueno, comenzando con el contenido de la materia de física del curso prefacultativo, me presento primeramente. Soy el universitario Vilca Foronda Wilson Rodrigo. Yo voy a ser el auxiliar de este semestre y vamos a comenzar con el contenido. El contenido de física comienza con análisis dimensional, pero antes es necesario una breve introducción teórica, un complemento al avance realizado con el docente. Bueno, entonces, el tema inicial de física es análisis dimensional, ¿no? En donde un poco se tratan las unidades, las magnitudes y las dimensiones. Entonces, como introducción, ¿qué es lo que tenemos? Las magnitudes pueden medirse en distintos sistemas de medidas, como por ejemplo, los más conocidos o los tres más importantes son el sistema internacional, el CGS y el sistema inglés, ¿no? Y se tienen las magnitudes como ser longitud, masa, tiempo, área, superficie, volumen. Entonces, cada sistema tiene su propia medida. Por ejemplo, en el sistema internacional la longitud se mide en metros, en el sistema CGS en centímetros y en el sistema inglés en pies. Y a su vez, a través de estos sistemas se puede hacer conversiones, ¿no? Pero eso ya es un tema que abarca a el contenido de química. Entonces, ya sabemos que hay distintos sistemas de medidas, internacional, CGS y el inglés, ¿no? Pero también las magnitudes se diferencian en dos, o se dividen en dos: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son 7 magnitudes y justamente las muestran acá, se muestran acá en esta tabla, ¿no? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y cada uno tiene su propio nombre. En la longitud se da el metro, y que justamente esto está en el sistema internacional. Ojo, muy importante. Esto es en el sistema internacional. Tiene su nombre, ¿no? Entonces, la longitud tiene nombre de, tiene unidad de metros. Su símbolo es M. Lo mismo pasa con la masa, el kilogramo, el tiempo en segundos, S, la temperatura termodinámica Kelvin, una K mayúscula, en intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Ahora, acá es importante destacar la dimensión, y es lo que justamente vamos a avanzar, ¿no? La dimensión. La longitud tiene una dimensión, o el símbolo de su dimensión es una L mayúscula. La masa, su símbolo es de M mayúscula. El tiempo es una T mayúscula, la temperatura una tita, la intensidad una I mayúscula, la intensidad luminosa una J y la cantidad de sustancia una N mayúscula. Es muy importante memorizar esto, ya que es en base a estas dimensiones las que nosotros trabajamos y hacemos ejercicio. Ahora, son 7 dimensiones, son 7 magnitudes fundamentales, pero la que más utilizamos en este tema introductorio es la longitud, la masa y el tiempo, ¿ya? La temperatura termodinámica más que todo se utiliza en química, ¿ya? La intensidad de corriente en física, claro, pero en el tercer parcial, ¿ya? No se ve en el primer parcial o en este tema introductorio. La intensidad luminosa en el curso prefacultativo no la vemos. Y la cantidad de sustancia, el mol, también se utiliza en química, ¿ya?
Entonces, las básicas o las más importantes son la longitud, masa y tiempo. Y simplemente son sus mayúsculas, ¿no? Sus dimensiones son las iniciales de cada palabra, ¿no? L, M y T. Y listo. ¿Ya? Entonces, nos basamos, una vez entendida la dimensión, nos podemos pasar a las distintas dimensiones básicas. Y aquí están todas las dimensiones que que vamos a manejar o utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, el área. ¿Qué es el área? El área es el producto el área es una superficie. ¿Y cuál es la unidad de área? Vamos a empezar por unidades y de ahí vamos a pasar a dimensiones para que se entienda un poco mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el área? ¿No? Digamos, un paralelepípedo. A ver, vamos a dibujar con acá. Vamos a ver. De esta manera. ¿Cómo se define el área de perdón, no un paralelepípedo, eso es un volumen ya sería. El área de un rectángulo, ¿ok? ¿Cómo medimos o cómo se define el área de un rectángulo? Es igual a la base por la altura. Entonces, el área es igual a la base por la altura, ¿verdad? Pero al ver yo las unidades de la base y la altura, ¿qué es lo que yo voy a medir? Primero, esencialmente, para hallar el área, ¿qué es lo que mido esencialmente? Es una longitud, ¿no? Es una longitud la cual medimos. Por ende, la base puede estar expresada en metros, puede estar expresada en centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. También la altura, en metros y también puede estar expresada en centímetros. Y al hacer el producto de estas unidades, digamos, la base es igual a 3 metros por la altura, que es igual a 2 metros, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? 3 por 2 se vuelve 6, pero los metros se multiplican, es decir, metros cuadrados. De ahí sale los metros cuadrados. Un volumen sería metros cúbicos. Así, la velocidad. ¿Cuál es la definición de velocidad? La velocidad, a ver acá, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia, ¿cómo nosotros medimos la distancia? Medimos mediante metros, podemos medir en centímetros, pero lo más común, en este caso específico, lo vamos a medir en metros. ¿Y el tiempo cómo se mide mayormente? En segundos. Entonces, ¿cuál serían las unidades de la velocidad? Metros sobre segundo. ¿A ver? Esto es muy importante entenderlo. ¿Ya? Vamos a partir de las unidades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, metros cuadrados. Metros, ¿qué es metros? ¿Qué magnitud? ¿De qué magnitud es la unidad de metros? Si nos subimos acá. El metro tiene de magnitud. ¿O de qué magnitud sale el metro? De la longitud. Entonces su dimensión es L. ¿Qué sería acá? L cuadrado. Esa sería la dimensión de un área. Lo mismo acá. Metro es la dimensión de metro es longitud. La dimensión de segundo, perdón. Sí, exactamente, la dimensión de segundo. ¿Qué magnitud es segundo? Es tiempo. ¿No? ¿Cuál sería la dimensión? L y t sube a la menos 1. Esa sería la dimensión de la velocidad. Entonces, de esta manera se van obteniendo distintas dimensiones. Ya, chicos, se obtienen distintas dimensiones.
la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo. Lo que es importante acá memorizar o entender de dónde vienen las unidades. Por ejemplo, la fuerza, ¿de dónde viene? Bueno, acá estamos en un curso prefacultativo que todavía no vamos a adentrarnos a fondo en dinámica, pero la fuerza en términos simples es igual a la masa por la aceleración. La masa, ¿en qué se mide? En el sistema internacional, en kilogramos. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Lo ven? Acá, transformándolo a dimensiones, el kilogramo, ¿de qué magnitud proviene? De la masa. ¿No ve? El kilogramo expresa una masa. Entonces, su dimensión es m. ¿Qué más? Metro, ¿qué magnitud expresa? ¿Qué magnitud es? Longitud. ¿Cuál es la dimensión de longitud? L nomás, ¿no? Y segundo, ¿qué sería? T al cuadrado, porque es una, proviene o es una unidad de la magnitud del tiempo. ¿No ven? Segundo es tiempo. ¿No ven? Y acá un poco arreglándolo sería metros, perdón, masa, longitud, tiempo a la menos 2. Sube como exponente negativo. Y es así. Ahora, podría ser bueno memorizar todas estas dimensiones. Pero algo mejor podría ser entender de dónde viene cada magnitud, de dónde viene el trabajo, de dónde viene la energía, de dónde viene la potencia, de dónde viene la presión. La presión, por ejemplo, es muy utilizada en química, lo van a ver hartísimo. La frecuencia todavía no es muy útil, ya se ve en cursos superiores, pero por ejemplo es facilito, ¿no? Tiempo a la menos 1. El caudal, ahí está, la carga eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como pueden observar, la mayoría de las dimensiones o las fórmulas dimensionales simplemente están masa, longitud y tiempo. Masa, longitud y tiempo. Masa, longitud y tiempo. Muy raro es que esté otra dimensión. ¿Ya? Entonces, la clave es entender la masa, la longitud y el tiempo. Listo. Ahora, nos iremos a la parte de propiedades. Acá implícitamente ya dije una propiedad, pero ahora la vamos a estudiar. Cuando hay... acá es muy importante entender las sumas y restas de unidades. ¿Cuándo yo puedo sumar unidades? Bueno, ¿cuándo yo puedo sumar magnitudes? A ver, voy a colocar suma y resta. ¿Ya? Suma y resta. ¿Cuándo yo puedo sumar o restar magnitudes? ¿Será que yo puedo sumar metros con kilogramos? ¿Es posible? ¿Será que yo puedo, o en términos, o en simple, es como decir, yo puedo sumar peras más manzanas? ¿Es posible? No, no es posible. ¿No ve? Necesariamente yo tengo que sumar las mismas magnitudes. Yo tengo que sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Y lo mismo pasa en acá. Yo tengo que sumar longitudes con longitudes, masas con masas, tiempos con tiempos. Entonces, la primera propiedad, ¿cuál sería? Que la dimensión de longitud si yo sumo o resto longitudes, por ejemplo, mi respuesta no va a ser longitud al cuadrado ni 2 veces longitud, simplemente es longitud. Es decir, que si yo sumo manzanas con manzanas, lo que yo voy a obtener son
las mismas o más manzanas, pero van a seguir siendo manzanas. No es que van a convertirse en peras al sumarlas. ¿Ya? Otra cosa, porque también yo no puedo sumar, como les decía hace rato, a ver un momentito, vamos a cambiar esto ahí. Yo no puedo sumar longitud con masas. Yo no puedo hacer esto. Al final va a resultar lo mismo. Longitud más menos la masa. Resulta lo mismo. Porque yo no puedo sumar unidades. Lo único que yo puedo sumar son las mismas magnitudes, dimensiones o unidades. ¿Ya? Propiedad muy importante. Ahora en los ejercicios lo vamos a ver más a profundidad. ¿Qué pasa con el producto? Con operaciones de multiplicación y división. Multiplicación y división. ¿Qué sucede con multiplicación y división? ¿Qué pasa si yo multiplico longitud con tiempo? Lo que hemos dicho hace rato. A ver, longitud, tiempo al cuadrado por longitud. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo multiplico? Al multiplicarse, se siguen asumiendo las mismas propiedades de lo que han aprendido hasta ahorita. ¿No ven? Bases iguales, exponentes se suman. Longitud con longitud sería longitud al cuadrado. Tiempo no tiene nada, se queda con tiempo al cuadrado. Sí se aplica la propiedad del producto. ¿Ya? Sí se aplica la propiedad del producto. ¿Ya? No hay problema. Sigue siendo como siempre lo hemos visto. Solo en sumas y restas es muy importante. Es que si yo sumo manzanas más manzanas, lo que yo voy a obtener manzanas. No es que voy a obtener manzanas al cuadrado o 2 veces manzanas. No, si yo sumo manzanas con manzanas, no estoy hablando de la cantidad de manzanas. Simplemente estoy diciendo manzanas con manzanas siguen siendo manzanas. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué pasa también con las constantes numéricas? Por ejemplo, ¿qué pasa con, primero, las unidades? 4. Luego, con pi. ¿Qué pasa con pi? ¿Qué pasa con raíz de 2? ¿Qué pasa con e? Etcétera. ¿Qué pasa con esas constantes, números, qué más se les dice? Raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son adimensionales, ¿ya? Adimensionales. Es decir, que su dimensión es 1. ¿Ya? Su dimensión es 1. Otro, 4. ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas? Cuando yo tengo seno de tita, ay, me parece 0. Seno de tita, coseno de tita, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me está diciendo? En primera, dos cosas. Me dice dos cosas. Que el seno, al ser una función trigonométrica, tiene dimensión 1. ¿Ya? Para empezar. Al ser una función trigonométrica. Pero también a su vez me está diciendo que el ángulo θ, lo que está dentro del seno, el ángulo, también es adimensional. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Esto voy a bajar un poquito. Ahí. ¿Ya? Dos cosas, ojo. Dos consideraciones. Todo el seno es 1. Pero también lo que está dentro, o sea, el ángulo también es 1. ¿Ok? 5. ¿Qué propiedad? Los logaritmos. ¿Qué pasa con el logaritmo de A, por ejemplo? O el logaritmo neperiano de B. ¿Qué sucede con estos logaritmos? Lo propio. Todo el logaritmo, todo, uy, esto parece dimensión. Todo el logaritmo es adimensional. Y a su vez, lo que está dentro, es decir, el argumento, también es
adimensional. ¿Ya, chicos? Dos consideraciones. Y bueno, finalmente, las potencias. 6. Las potencias. ¿Qué pasa si yo tengo un a elevado a la b, c, y esto es igual a d? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? La potencia o el exponente es adimensional. ¿Ya? La potencia o el exponente es adimensional. ¿Ya, chicos? Y listo. A ver, resolviendo este pequeño problema, comencemos con un problemita. Dice, ¿cuáles serán las unidades de A si la ecuación es dimensionalmente correcta? ¿Cuáles serán las unidades de A? Acá está A. Si la ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Cuáles serán las unidades de A si la ecuación es dimensionalmente correcta? Ya. ¿Qué podríamos hacer? Primero, podríamos tal vez trabajar directamente ¿cómo decirlo? Podríamos trabajar tal vez directamente mediante unidades, ¿ya? Pero haremos para practicar, por modo de práctica, lo haremos o lo pasaremos primero a dimensiones y después otra vez a unidades. ¿Ya? Comenzaremos. Voy a colocar solución. Ya. ¿Qué es lo que sucede en una ecuación? ¿Ya? En una ecuación lo que debe cumplirse es que la dimensión de el primer miembro tiene que ser igual a la dimensión del segundo miembro. ¿Ya? Tienen que ser iguales. ¿Ok? Partimos bajo esa condición. Van a ser iguales si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, vamos convirtiendo a dimensiones unidad por unidad. Comenzaremos. A, yo no sé cuál es la dimensión. Justamente me están pidiendo hallar eso. Entonces yo lo coloco dimensión de A. Por B, me están dando que sus unidades son newton sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la dimensión de newton? Newton, ¿cómo se define? ¿Newton qué es? Newton es una fuerza. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La unidad es newton. Ahí, voy a cambiarlo. En unidad son newtons. ¿Lo ven? Perdón. Entonces, para sacar la dimensión de la fuerza, ¿cómo hacemos? La masa simplemente es masa, haciéndolo directo, ¿no ven? La aceleración, ¿cómo se define? Metros, que sería longitud, sobre segundos al cuadrado. Segundos es tiempo al cuadrado. Entonces, la dimensión de la fuerza va a ser igual a... ¿Qué cosa? Metros, longitud, tiempo a la menos 2. Está subiendo el tiempo. O también sería la dimensión de newtons. ¿Ven? Newtons o fuerza. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a traspasar acá. Acá, pues si ustedes quieren, coloco newtons. ¿Ya? Entonces sería metro, longitud, tiempo a la menos 2. Sobre metros al cuadrado. ¿Metros qué es? Longitud. Entonces sería L al cuadrado. ¿Ven? Es igual a la dimensión de 348. Ahorita lo vemos. Ahorita vemos esa dimensión. Metros sobre segundo. ¿Qué sería? Longitud sobre tiempo. ¿Ven? ¿Qué más?
La masa dice que esta M dice que está en kilogramos. ¿Cuál sería la dimensión? Una M mayúscula, ¿no? Y finalmente el ángulo. Bueno, alfa, mejor dicho. Radianes sobre segundo. Acá es muy importante decir que, aquí importante, radianes tiene una dimensión de 1, ¿ya? Radianes es una unidad de... se me ha ido ahorita. Desplazamiento angular. Se me ha ido el nombre, creo que es desplazamiento angular. Pero la dimensión es 1, ¿ya? No se olviden, es muy importante esto. Esto ya lo asumen. ¿Ya? Lo van a asumir. Entonces, por ende, esto va a pasar a ser 1. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? La dimensión va a ser 1 sobre segundo. ¿Qué es segundo? Tiempo, ¿no ve? Listo, ya está todo vuelto en dimensiones. Acá lo haremos más rapidito y más facilito. En 348, no los voy a complicar. 348, ¿qué es? Es un número cuya dimensión es 1. ¿Ya? En dimensiones simplemente va a ser 1. ¿Ya, chicos? Listo. Para no alargarnos mucho. Entonces, listo. Seguimos resolviendo. Ya tenemos nuestra ecuación. Sería L. Acá L a la 1 menos 2. ¿No ven? Tiempo a la menos 2. Este L al cuadrado sube como L a la menos 2. ¿No ven? Va a ser igual. Acá. Tiempo a la menos 1. Lo juntamos todo. M por tiempo a la menos 1. ¿No ven? Suben los dos tiempos. ¿Qué tendría? Acá más abajito. Va a ser igual a M, L, 1 menos 1 sería, ¿no ve? 1 menos 2 menos 1. Tiempo a la menos 2. Va a ser igual. Tiempo a la menos 2 y M. ¿Lo ven? Tiempo a la menos 2 y M. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos resolver mediante comparación o despeje. ¿Cómo sería el despeje? En este caso lo haremos por despeje. ¿Ya? Por despeje. ¿Cómo sería despejando? Ustedes, como recordarán ecuaciones, ¿cómo despejamos en ecuaciones? ¿Lo ven? Todo esto va a pasar a dividir. ¿Ya? ¿Cómo conocemos las ecuaciones? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué tendría? Sería LT a la menos 2M sobre ML a la menos 1, T a la menos 2. ¿Lo ven? Listo. Y acá puedo simplificar como ya conocemos. M con M se puede ir, T con T se puede ir, porque son prácticamente lo mismo y se están dividiendo. Si yo divido 2 entre 2, aquí es igual a 1, ¿no ven? Si yo divido T entre T, también es igual a 1, porque son lo mismo, ¿ya? Por eso se puede simplificar. ¿Qué me quedaría al final? A sería igual, acá nomás para no perder mucho espacio. L, sube a L menos 1. ¿Lo ve? Que sería L por L. Finalmente la dimensión había sido L al cuadrado. ¿Qué unidad tiene la dimensión L al cuadrado? A ver, subiremos un cachito. L al cuadrado, ¿qué había sido? Es una magnitud de área. En el sistema internacional yo le puedo colocar como unidad el metro cuadrado. ¿No ve? Entonces, ¿qué unidad había tenido? Acá. Metro cuadrado. Y listo. Ya está. Esa es la unidad de A. Me dice cuáles serán las unidades. Es metro cuadrado. Y ya. ¿No? Bueno, hasta acá se dio una breve introducción. Y también se pudo resolver el primer ejercicio.